Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida al Lado Oscuro, mi canal de YouTube. Bueno, pues un lunes más me paso por aquí para contaros, esta vez os voy a hablar de una serie de libros que lo que tienen en común es que su ambientación es en Inglaterra. Ya lo he dicho muchas veces por redes sociales, así que los que me veis por allí, pues ya me imagino que lo sabréis, pero para mí la novela o lo que sea que esté leyendo, si está ambientado en Inglaterra, para mí tiene un plus y sé que esa parte va a favorecer y va a contribuir a que la novela me guste. Esto no quiere decir que si la novela se ambienta en otro sitio, pues que evidentemente no me guste porque no es así, pero es que para mí Inglaterra me gusta tanto, pues que es un añadido más a favor de la lectura. Entonces, hoy os voy a hablar de una serie de novelas, precisamente como os decía, que están ambientadas en Inglaterra, en diferentes partes, pero bueno, en Inglaterra como tal. Y la primera de ellas de las que os quiero hablar es de Piso para dos, de la autora Beth O'Leary, que se publica en 2019 bajo el sello de Suma de Letras. Me lo leí en formato ebook y ¿qué es lo que me encontré? Bueno, pues me encontré una comedia romántica que la verdad es que veía bastante inverosímil al principio, porque lo que propone la autora es que los dos protagonistas, el masculino y el femenino, comparten cama, pero sin conocerse y sin tocarse, en el sentido de que uno utiliza la cama y la casa por el día y el otro lo hace por la noche. ¿Por qué esto se puede dar así? Bueno, pues por los diferentes trabajos que tienen los dos, que van por turnos, entonces no coinciden y entonces así es el chico el que pone la habitación en alquiler y para sacarse un dinero y poder pagar gastos, facturas y demás. Entonces, bueno, luego finalmente pues se conocen y ya os podéis imaginar. ¿Por qué me gustó? Bueno, pues porque está bien escrita, está bien traducida, es una comedia romántica que, bueno, pues para salir de un bloqueo lector o para pasar un rato a lo mejor más distendido entre lecturas más intensas, pues está muy bien. Los personajes la verdad es que están fenomenal construidos y la verdad es que es una lectura que está muy bien. Esta autora por lo general tiene buenas críticas. Yo me he leído esta, la de Piso para dos, que es de las que os estoy contando, y también me he leído de la misma autora En sus zapatos, que también me gustó mucho. Está ambientada en otra parte de Inglaterra, que son localidades que yo no conozco, pero que bueno, que al final la escritora es inglesa y ambienta sus novelas allí. Así que las dos opciones son bastante buenas porque ambas me gustaron mucho. Os voy a dejar los links a las reseñas de estos dos libros y de los que hable posteriormente en la cajita de descripción por si le queréis echar un vistazo. De la segunda novela que vengo a hablaros es de Orgullo y Prejuicio, de la autora de Jane Austen, que ya, como sabéis, bueno, pues fue una autora inglesa que tiene pues eso, una fama internacional y los libros que ha escrito están denominados todos como clásicos, ¿no? Pese a mi animadversión con los clásicos, que ya sabéis que está ahí y cuesta quitarla, y precisamente mis prejuicios, me sumergí en esta obra y me gustó bastante. Pensaba que no iba a ser así y la verdad es que me gustó. ¿Qué os puedo contar de Orgullo y Prejuicio? Bueno, pues Orgullo y Prejuicio ya muchos de vosotros seguramente lo hayáis leído. Nos propone dos personajes. El femenino es un personaje femenino muy fuerte, muy potente, que es Lizzie, y luego está, bueno, pues por otro lado está Mr. Darcy, que quizá sea un poco todo lo contrario, ¿no? Y entonces para mí el personaje del orgullo quizá sea él y el de los prejuicios sea el de ella, no sé. Yo lo interpreté así, no sé si será así o no, pero bueno, para mí fue esa adjudicación, ¿no?, de caracteres. Esta obra se publica por primera vez en 1813, como veis, a principios del siglo XIX, estamos hablando de la época de la Regencia, y la autora pone de manifiesto, describe muy bien las normas sociales, el papel de la mujer en la época y esta serie de características propias de principios del siglo XIX, como os decía. Yo, como veis, tengo la edición de Penguin Clásicos, que esta se publica en 2015. Y bueno, la verdad es que es una obra que está muy bien escrita. Hay pasajes que se me hicieron un poquito más pesados de cara a que, bueno, pues un poco lo que ya he comentado otras veces, ¿no? Que hay veces que nos cuesta mucho sumergirnos de lleno en una época tan diferente a la nuestra, ¿no? Pero en líneas generales he de decir que es una buena novela y que solamente he leído esta obra de la autora, pero que la tengo pendiente leer más porque, bueno, pues esta me gustó y quiero ver otras novelas de ella.
¿Qué es lo que hace que me gustara además? Bueno, pues esa ambientación en Inglaterra, de la que va hoy un poco el vídeo, porque describe esos coches de caballos para poder transportarse, esos paisajes en el campo, con esa particularidad que tiene la autora. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una novela bastante recomendable. No sé si la recomendaría para salir de un bloqueo lector, porque bueno, precisamente como para mí se engloba dentro de los clásicos no suelen ser lecturas que me sirvan para eso porque me mantienen fuera de mi zona de confort, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay gente que sí y bueno, pues independientemente de una cosa o de otra es una buena lectura que desde aquí os recomiendo. De la tercera novela que os quiero hablar hoy, que también está ambientada en Inglaterra, viene de la mano de una escritora española, que es Rosario Villajos. De hecho, yo ya os he hablado de La Muela en otras ocasiones aquí en el canal. Y es que la verdad puede que me repita mucho en determinados libros, pero creo que un libro es muy versátil y no solamente sirve para encasillarlo en alguna categoría, sino que puede dar mucho más de sí. Entonces, bueno, La Muela nos cuenta la historia de Rebeca, que Rebeca es un personaje salvaje, porque es un personaje salvaje, que tiene diferentes problemas y decide, bueno, pues marcharse a Inglaterra, concretamente a Londres, para tratar de sobrevivir allí y, bueno, pues desarrollarse como persona y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta? Bueno, pues la precariedad en la que vive. Por tema de vivienda, por tema de trabajo, etcétera, y bueno, pues cómo tiene que salir adelante y sobre todo a nivel emocional el hueco que tiene, ese vacío que siente, que intenta pues que se vaya reduciendo y llenarlo de la manera en la que puede. Ya otras veces que he hablado de esta novela, tanto aquí como en redes sociales, he hablado y he contado un poco siempre lo mismo, ¿no? Que es un personaje tan salvaje que desde mi punto de vista llega un momento en la lectura que se le pira ya completamente la cabeza y que, bueno, pues que al final tiene una pirada de olla, pero que dentro de lo que es ella hasta tiene cierta coherencia, ¿no? Consigo misma. ¿Qué decir de la autora? Bueno, pues que a mí la autora personalmente me gusta mucho cómo escribe. Esta es una obra de 2021 editada en la editorial Aristas Martínez. Y bueno, pues creo que leer a Rosario Villajos desde mi percepción siempre es una buena opción, porque tanto aquí como en otra obra que ha publicado, que es La educación física, que yo también he hablado de ella tanto en redes como en el canal, nos presenta siempre personajes femeninos fuertes, pero muy complejos, sobre todo psicológicamente, y además personajes muy de su época. En esta ocasión nos vamos a encontrar a Rebeca, que vive, bueno, pues en el siglo XXI, con toda esa crisis migratoria que sufrimos en España a raíz de la crisis de 2008. Y bueno, luego, por ejemplo, en el de la educación física nos vamos a encontrar con Catalina, que es un personaje absolutamente maravilloso, pero que está encerrado en los 90, ¿no? Entonces, bueno, pues como con esos 20 años o 25 años de diferencia, pues la verdad es que son muy diferentes entre sí, pero Rosario siempre nos propone personajes femeninos muy guays, con lo cual siempre es una buena opción para leer. La cuarta novela de la que os quiero hablar hoy, ya he hablado de ella, además hice una reseña bastante extensa en el blog, que es Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith. Este libro de la editorial Troda Libros se edita en 2023 y fue el primer libro que yo leí en el club de lectura de la librería Girasol, con el que me incorporé, vaya. Y bueno, ¿qué decir de esto? Bueno, es que la historia de Ruan es fantástica, es maravillosa. Ruan es un personajazo total, porque, bueno, pues es un personaje atípico para la época que nos propone, que esto es antes de las grandes guerras. Como tiene en común con los otros libros de los que os he estado contando, se desarrolla en Inglaterra. Y lo que me gusta mucho de aquí son las descripciones, como ya comenté en su momento, que hace del páramo, que es uno de los lugares, de las ubicaciones en los que transcurre la novela y que es muy importante para el personaje principal. Es que es una novela al más puro estilo inglés, es una novela entrañable, es una novela muy dura, aparentemente sencilla, pero es una novela muy dura con un personaje fantástico. Que bueno, pues que se sale de todas las normas de la época, ¿no? Entonces creo que bueno, pues que leer este tipo de personajes, sobre todo si son femeninos, que marcan un antes y un después, que quieren un poco vivir su vida a su manera, son dignos de nuestra lectura, ¿no? Porque creo que son personajes que nos aportan mucho y bueno, pues esta historia de verdad que si no la habéis leído ya,
dadle una oportunidad porque seguro que os va a gustar. Y bueno, pues ya por último, la quinta novela de la que os quiero hablar es un poco, no sé cómo denominarlo, quizá la joya de la corona, ¿no? Y no es otra que Hamnet de Maggie O'Farrell. ¿Y qué nos encontramos en Hamnet? Bueno, pues en Hamnet tenemos una historia fantástica, maravillosa de la mujer de William Shakespeare, de Anne Hathaway. Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues volvemos otra vez a ese personaje que tiene muchísimas facetas porque se nos presenta a este personaje como hija, como madre, como hermana. Es fantástico porque, bueno, pues es muy completo todas esas versiones, aunque quizá hace más referencia en el papel de madre y en el papel de esposa. William Shakespeare aparece, pero en un segundo plano porque la protagonista indiscutible es ella. Aparece en un segundo plano y nunca aparece nombrado como tal. Pero bueno, pues ya sabiendo que esa es la historia, pues cada vez que aparece el lector sabe a quién hace referencia. Además, bueno, pues luego en el libro también cuenta un poco esa trayectoria suya profesional cuando empieza a escribir y empieza a ir se muda a Londres para empezar a hacer las representaciones, ¿no? Nos encontramos con un personaje atípico, pero muy, 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 muy bueno, que nos cuenta cómo trata de salir adelante, cómo se enamora, cómo forman una familia y cómo sobreviven a un hecho que, bueno, pues que descompone su vida, ¿no? Como es la muerte, bueno, pues de un hijo, porque de hecho Hamnet hace referencia a ese Hamlet, que fue el hijo que perdieron tanto William Shakespeare como Anne Hathaway. Una de las cosas que me gusta es que está muy bien escrita la novela y que la autora, con pocas cosas, porque se conoce muy poco acerca de este personaje femenino, con muy pocos datos biográficos, ha sido capaz de construir una novela de ficción que posiblemente o muy probablemente podría ser la realidad, ¿no? Pero te cuenta una historia que yo creo que convence absolutamente al lector, porque está tan bien contada, está tan bien desarrollada, los personajes son tan bonitos, tan complejos, que la historia se cuenta sola y la historia encandila, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue una de las mejores lecturas que tuve hace ya un tiempo. Es un libro que, como veis, está publicado en Asteroides, se publica en el año 2021. También deciros un poco eso, ¿no? Que si todavía sois de los pocos afortunados que no habéis leído Hamnet, porque es de esas historias que me gustaría no haber leído para poder volver a leerla, ¿no? Entonces, si sois de esos pocos afortunados por un lado y desafortunados por otros que no habéis leído esta novela, por favor, hacedlo, porque de verdad que os va a gustar. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que quería hablaros de eso, y además me he dado cuenta mientras estaba contándoos todo lo que os quería contar, que creo que lo que se comparte aquí, aparte de la ubicación en Inglaterra, son personajes femeninos muy fuertes, con lo cual creo que matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Al hacer este tipo de lecturas que creo que deberíamos hacer todos en algún momento. Y bueno, pues antes de despedirme, lo primero que quiero es daros las gracias por seguir aquí viendo mi canal otro lunes más, y bueno, comentaros, como hago siempre, que os podéis unir al blog donde voy colgando las reseñas de los libros que leo, así como seguirme en la cuenta de Instagram donde cuelgo contenido diario para, bueno, pues para que veáis lo que voy subiendo. Y sin más, pues deciros que si me queréis comentar algo, como siempre, que lo dejéis en comentarios, que yo os leo y os respondo encantada, y nos vemos el próximo lunes en el siguiente vídeo. Chao.